Este es el espacio radial de la gestión obrera ABCCOP. Hoy es sábado 30 de julio, tengo el diario en la mano. Como por un tubo mandé la fecha. Sábado 30 de julio del 2016. Pasamos la mitad del año. Y bueno, viene Tabaré Vázquez y los ministros, así que menos mal, ¿no? Pues así, ahora sí, van a escuchar todas las propuestas y se van a resolver todos los problemas que tenemos, ¿no? Con la venida del Ejecutivo en pleno, ¿verdad? El Ejecutivo en pleno. Qué interesante, ¿no? Interesante. Es interesante analizar a la gente. Es interesante analizar a la gente con respecto a la venida del Ejecutivo, ¿no? Es interesante. Pareciera que, como viene el Ejecutivo y el Presidente de la República, todo lo que está pasando en el país en materia de crisis, en materia de déficit fiscal, desaparecería. Porque la gente, increíblemente, tiene grandes expectativas en que pueda ser posible solucionar sus problemas. Como que, indudablemente no se ha entendido, pero como que si no tuviera nada que ver una situación de crisis a nivel mundial y nacional. Como que si la venida del presidente y los ministros con su sola presencia hicieran desaparecer una situación calamitosa que viven fundamentalmente los pobres en nuestro país. Claro, dicen que en San Gregorio de Polanco, cuando estuvo el gobierno en pleno, el Ejecutivo en pleno, hubieron más de 200 solicitudes, ¿no? Gente, organizaciones sociales, que seguro se hacen presente a pedir, a hacerse sentir, como se dice en los diarios. Pero en definitiva lo que hace la gente frente a la desesperación, querer resolver sus problemas. Entonces, ¿qué invento, no? ¿Qué invento importante? Yo me pregunto, si el Poder Ejecutivo no viajara a reunirse en los diferentes pueblos del interior, ¿eso hace que las cosas que necesita la gente no se resuelvan? Y cuando viaja el Poder Ejecutivo al interior, ¿eso hace que las cosas que necesita la gente sí se resuelvan? De todos los pedidos a través de la historia de los viajes del Poder Ejecutivo al interior del país, ¿cuántas cosas se han resuelto? Si la gente no se hubiera presentado ante los ministros y ante el presidente a lo largo de la historia de los viajes del Poder Ejecutivo, que nace en el 2005 con el doctor Vázquez, ¿no se hubieran resuelto sus problemas? Es que el Poder Ejecutivo y su ministro, el presidente y sus ministros, no saben la problemática que hay en el país. Y por eso viajan para enterarse de la problemática. Yo creo que después de Shakespeare, maestro del teatro, está el doctor Vázquez. Porque Shakespeare es reconocido en el mundo entero como un maestro, ¿no? Del teatro, de la puesta en escena. Bueno, claro, son medidas inteligentes. Medidas inteligentes que detienen, que sacan de centro a todos los habitantes
en el radio en el que el Consejo de Ministros, junto al Presidente de la República, se van a ubicar. Entonces, increíblemente la población del lugar donde se va a instalar el presidente y sus ministros, a escuchar a la población, fíjese, ¿no? ¿Qué instancia más democrática? ¿Qué instancia de participación popular nunca vista? Que el presidente y sus ministros, después que acaban de recortarle a la educación presupuesto, a la salud presupuesto, a la vivienda presupuesto, viajan al interior del país a escuchar la problemática de la población y tomar nota de las necesidades de la gente. Si hay hipocresía, esta batió todas las expectativas, superó todas las expectativas. Solo es posible esto producto de la falta de conocimiento político de la población. Solo es posible creer por un instante, por parte de organizaciones sociales, que sus problemas que van a ser planteados ante los diferentes ministros pueden ser resueltos sin tener en cuenta el ajuste que el gobierno le está haciendo a la población en defensa de los intereses del capital. ¿Puede alguien separar su problemática, la problemática de las organizaciones sociales, puede ser separada del ajuste que se está aplicando sobre la población en defensa de los intereses del capital? Es imposible. Imagínense ustedes que en Carmelo padres, alumnos, maestros y profesores se presenten ante la señora ministra de Educación y Cultura y le planteen las necesidades que tienen en materia educativa, cuando acaban de recortar presupuesto para la educación a nivel nacional. ¿Es que en Carmelo le van a resolver los problemas después de haber recortado presupuesto a nivel nacional? ¿Podemos separarlo? Los problemas, la dificultad de las carencias que hay en Carmelo, en Colonia y en sus alrededores, es producto de una política económica al servicio del capital. Que este gobierno, que se va a presentar en el interior del país una vez más, acaba de documentar. Lo interesante de esto, que no podemos dejar de reconocer, es la capacidad que tienen los propagandistas de esta concepción ideológica. Porque detrás de las políticas que se aplican como forma de que no exista respuesta negativa de parte del pueblo, están los montajes propagandísticos que hacen que los pueblos del interior que van a recibir el Consejo de Ministros y al Presidente de la República
no vean una realidad nacional. Pareciera como que se detuviera en el tiempo lo que está sucediendo a nivel nacional. Que se trasladen 200 kilómetros de la capital a escuchar a la población cómo le va a plantear sus problemas que son producto de la política que ellos mismos aplican. Es una cuestión de locos. Es realmente una cuestión de locos. Que un grupo de vecinos organizados se presenten, por ejemplo, ante la ministra de Vivienda en Carmelo, a solicitarle vivienda por la carencia brutal que existe, después de que se recortó en el presupuesto dinero a la vivienda. Me parece una contradicción de un tamaño gigantesco. ¿Qué le puede contestar la ministra de Vivienda, la ministra de Educación, el ministro de Salud a los planteos de las organizaciones sociales en el interior del país que le van a solicitar vivienda, mayor presupuesto a la salud y mayor presupuesto a la educación, después de haber recortado en el presupuesto dinero a la vivienda, a la educación y a la salud? Por eso digo que esto supera lo de Shakespeare en materia de teatro. ¿Cómo calificarlo? Como el montaje de un circo en medio de una crisis brutal que a un sector importante de la población del departamento de Colonia y los departamentos vecinos los logra amansar. Es como una inyección de esperanza. Me hace acordar aquello de las multinacionales y de toda esa propaganda que se monta detrás de la instalación de una multinacional gigantesca. Ahora sí nos vamos a salvar. Ahora sí vamos a tener trabajo. Ahora sí pasamos al primer mundo. Porque se vienen a instalar en nuestro país las grandes industrias. Y la negrada aplaude de pie. Los desocupados aplauden de pie. Los hambrientos aplauden de pie. Bueno, este es el mismo teatro. Esta es la misma puesta en escena. ¿Qué puede resolver la presencia del presidente y sus ministros? ¿Qué puede resolver ante los planteos de las organizaciones sociales de un sector, de una parte del interior del país? Es que las necesidades de esa parte del interior del país no van íntimamente ligadas a los planteos económicos, a la política económica que el mismo Consejo de Ministros y su presidente aplican en la República Oriental del Uruguay. Dicho de otra manera, es que la política económica que aplica ese mismo presidente y ese mismo Consejo de Ministros no son los causantes de las necesidades de esa parte de la población que engañadamente cree que le pueden resolver lo que le van a plantear. Es que el viaje de 200 kilómetros desde la capital a Carmelo detiene la historia, detiene el proceso de la historia,
es que la política económica que elaboran desde la torre ejecutiva y de los diferentes ministerios no es aplicable a Carmelo. ¿Cómo se aprovechan de la ignorancia de la gente? Compañero, los que necesitan salud, los que necesitan educación, los que necesitan vivienda, los que necesitan trabajo, no precisan ir a Carmelo. Hacerle ver al ministro tal o cual cuáles son sus necesidades. El ministro y cada uno de los ministros y el presidente y el vicepresidente saben bien cuáles son las consecuencias de la aplicación de la política económica que están aplicando. Son conscientes que hasta en el último rincón de la República producto de su política económica se afecta los intereses fundamentalmente de los más humildes, de esos que mañana y pasado van a andar recorriendo los diferentes lugares donde los ministros los van a recibir. Te pueden dar 1000 ejemplos. 1000 ejemplos. El tema es comprenderlo. No, porque no podemos quedar callados. Porque acá hay un problema de educación, de ver, de analizar políticamente las cosas. Esto es un teatro bien montado que explota al máximo la falta de comprensión política de los habitantes del interior del país, en cada lugar donde se presenta. En cada lugar donde se presenta. ¿Qué puede anunciar el gobierno en el interior del país? Carretera, puentes. Y seguramente los pueblerinos, habitantes de ese lugar donde se presenta el señor presidente de la República y sus señores ministros, aplaudan la construcción de carreteras y puentes, que ellos jamás van a disfrutar, a no ser que tengan vehículos propios. Pero el trabajador de a pie disfruta la carretera, sabe para qué son las carreteras y los puentes. Bueno, la carretera y los puentes son parte de las exigencias de las multinacionales para sacar la materia prima, llevarla a zona franca, hacer la pasta de celulosa y venderla en el mercado internacional de la celulosa y quedarse con todo. Absolutamente con todo. ¿Cómo engañan? ¿Cómo se aprovechan de la buena fe? ¿Cómo se aprovechan de lo sano que es la gente? La gente sana. La gente se lo cree. La gente se organiza. Me hacen acordar a la película del baño del Papa. Les recomiendo ver la película del baño del Papa para que puedan comparar el viaje del presidente y los ministros al interior del país, cómo caen las poblaciones. Vean la película del baño del Papa. Y el que la vio, imagínese
Recuerden aquel que hizo como 1.500 refuerzos de mortadela para vender, creyendo que la venida del Papa, cuando vino ahí no me acuerdo, en un país, en un departamento cercano, acá en Uruguay, discúlpeme por no acordarme del departamento del interior del país, gente que pidió plata prestada para comprar harina para hacer torta frita, el otro fiambre y pan, porque estaban convencidos que venía tanta gente a ver el Papa que iba a pasar a comer por esos lugares alrededor de la avenida, del lugar donde venía el Papa. Se tuvieron que comer ellos los refuerzos de mortadela. Bueno, acá lo mismo. La gente hace semanas que está reuniéndose, analizando qué planteo le van a hacer al ministro. Para que el ministro se entere cuáles son sus necesidades, como si el ministro no supiera. ¿Qué le van a ir a decir a Astori? No sé dónde va a atender a Astori. ¿Qué le van a decir a Astori? ¿Le van a hablar de salario? ¿Va a ir a alguna organización de trabajadores a decirle, ministro, las pautas salariales no nos alcanza, esto es rebaja salarial? ¿Y Astori qué le va a decir? Quédese tranquilo, vamos a analizar la situación. Astori está comprometido con las pautas salariales, con el capital. Y cuando lleguen al ministro de Salud, la ministra de Salud, ¿qué le van a plantear? El ministro de Salud está comprometido con el Ministerio de Economía. ¿Por qué se recorta? ¿Por qué siempre las crisis la pagan los mismos? Hay gente que dice todavía, no entendemos por qué siempre son los mismos los que pagan la crisis. Otros dicen, no estamos de acuerdo con que siempre seamos nosotros los que paguemos la crisis. Bien, bárbaro. Acá se gobierna, históricamente, de la edad de piedra para acá, o para el capital o para el trabajo. Entonces, por más que vos zapatees, pretendiendo cambiar algo a través de la conversación, es un sinsentido total. Si vos no alcanzás a comprender para quién gobierna este gobierno, vas a seguir organizándote, esperando al ministro para plantearle tus problemas. Y te vas a especializar en pedirle audiencias al ministro. Acá se gobierna para defender los intereses del capital, y el capital es el que ha provocado que la población de la República Oriental del Uruguay tenga las necesidades que tiene. Y te vas a presentar ante un gobierno, el gobierno, el presidente y los ministros, inocentemente te vas a presentar con toda tu inocencia, con toda tu buena fe, a explicarle a alguien que ya sabe mejor que vos las penurias que pasás, porque lo sabe mejor que la pasa la penuria, para ver qué puede hacer para mejorar tu situación. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Todavía hay gente que cree que cada uno de los ministerios es independiente del Ministerio de Economía. En este país o en estos países dependientes, con un presidente, un vicepresidente y el ministro de Economía podés gobernar tranquilamente. No precisa más nada. Es decir, todo lo demás ministerio lo arreglá con personal que cumple la tarea, no precisa ministro.
es al pedo. Porque el primer ministro, el que marca el lineamiento para todos los ministerios, es el ministro de Economía. Las penurias de la salud, de la educación y de la vivienda pueden ser resueltas por acciones independientes del ministro de Salud, del ministro de Educación y del ministro de Vivienda, independientes del Ministerio de Economía. No, imposible. Porque ¿quién recorta la salud? ¿Quién recorta la educación? ¿Quién recorta la vivienda? ¿Quién recorta el salario? El Ministerio de Economía. ¿Quién dice más o menos presupuesto a la seguridad? Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa. El ministro del Interior dice, bueno, a partir de, o en los próximos 5 años vamos a invertir tanto en seguridad. No, eso lo resuelve el Ministerio de Economía. A veces uno se pregunta, ¿qué manera de gastar plata al pedo teniendo ministro de Interior, ministro de Defensa, ministro de Salud, ministro de Educación? ¿Para qué los querés? Cuando el Parlamento va a interpelar al ministro de Salud, que vaya al ministro de Economía. Y así en todos los ministerios. Pero, claro, no comprender esto, que es hablar en plata, esto es hablar en plata, dejémonos de joder. No comprender esto hace que la gente abrigue esperanzas, falsas esperanzas. Mientras la política económica de este país continúe siendo neoliberal, podrán viajar día por medio a toda y cada una de las ciudades del interior del país. Nada se va a resolver. Por más que vos le pidas y llore de rodillas ante el ministro, el tipo te va a escuchar y por dentro. Yo creo que alguno tiene que decir por dentro, pobre gente, cómo lo estamos cagando. ¿Hay alguien que crea lo contrario? ¿Puede haber gente que crea lo contrario a lo que aquí estamos planteando? Yo no sé quién inventó el viaje. Sé que por primera vez en la historia, es interesante el análisis porque, digo, hay datos que son históricos, interesantes. Por primera vez en la historia de nuestro país, el presidente y su ministro empiezan a sesionar en el interior. ¿Y qué eligen? No eligen las capitales. Eligen los pueblos del interior de los departamentos. No por casualidad. Eso tiene un elemento propagandístico de peso. Eso golpea mucho más, porque hace creer a la gente que es un gobierno que va al fondo, donde la gente vive más lejos, donde están más desprotegidos. Entonces, hay gente que dice, qué bueno el gobierno, mirá cómo va allá al medio del campo, allá en medio de la plantación de eucalipto, allá al lado de la plantación de soja, allá donde los están matando con el agrotóxico. Pero no hablan ni de la soja, ni del eucalipto, ni del agrotóxico. Es como decir, puede haber una organización social, yo qué sé, de productores, pequeños productores, chacreros, que vaya mañana a Carmelo y le diga a la ministra de Salud que se le están muriendo los animales, que se está enfermando la gente, porque los dueños de la plantación de soja transgénica está fumigando con agrotóxico.
¿Qué le puede contestar la ministra de Salud? Vamos a hacer las investigaciones pertinentes, estas cosas no pueden pasar. Ahora, ¿por qué se fumiga con agrotóxicos a la soja transgénica? Porque el gobierno, a través del Ministerio de Economía, aplica una política económica de apertura a los capitales extranjeros que ponen como condiciones soja transgénica y que no lo jodan a la hora de fumigar, porque esa fumigación con agrotóxicos le da las mayores ganancias cuando va a colocar la soja. Porque la planta va a crecer mejor y ellos van a sacar, como se denomina, el rinde más grande, el porcentaje más grande de rinde para colocarlo en el mercado internacional de la soja. Pero si no entendemos esto, vamos a seguir días previos a las visitas del presidente del Consejo de Ministros, organizándonos, haciendo asamblea y analizando qué le vamos a plantear al ministro. Los ministros también son cómplices. También se ríen de la gente. El viaje, toda esa parafernaria, todo ese aparato, toda esa propaganda de los medios nacionales, la televisión, la radio, los diarios, el Consejo de Ministros va a Carmelo, los medios de Carmelo, los medios de Colonia, los periodistas a nivel nacional, los periodistas del departamento, viajan a las conferencias de prensa. Todo el aparato, dónde va a estar tal ministro, dónde va a estar el otro ministro, dónde va a estar el otro ministro, organícense, tienen que anotarse en la página de la presidencia. Las organizaciones sociales que quieren hacer los planteos, todo un aparato, toda una mentira, todo un teatro de Shakespeare, para sacar de centro. Quisiéramos saber nosotros, en el último Consejo de Ministros en San Gregorio de Polanco, de las 200 entrevistas que hizo el gobierno, que son 200 planteos de necesidades, ¿cuántos resolvieron? ¿Cómo está San Gregorio de Polanco después de la última visita del Consejo de Ministros? Para mí está peor. Ahora, ¿es porque fue el Consejo de Ministros que está peor? No, no. Es porque la política económica, a medida que pasa el tiempo, deja peor a la gente. En San Gregorio Polanco, en allá Las Láminas, en Artigas, en Rocha y en Carmelo. ¿Saben a partir de poco tiempo qué es lo que va a mejorar en nuestro país? Se lo decimos nosotros. Las carreteras, los caminos, los puentes. Vamos a poder jugar al billar en las carreteras. No van a tener ni un pocito ni una marca. ¿Por qué? Porque el gobierno ve que es una necesidad imperiosa para la población. Primero que no es una necesidad imperiosa para la población, pero ¿podemos pensar eso? Es porque la tercer pastera condicionó al gobierno para instalarse que el gobierno haga invertir al pueblo uruguayo $1.000 millones. En carretera, en puente, en vía férrea y en un puerto profundo. Capaz que antes de arrancar el puerto profunda, que va a ser ahí, no sé en qué lugar, el Consejo de Ministros
antes de comenzar las obras, se traslade a ese lugar cercano al puerto de agua profunda que se va a hacer. Y el presidente anuncie a los pobladores, bueno, ahora ustedes van a poder disfrutar de este puerto de aguas profundas. Y el canario dirá, ¿yo para qué mierda quiero un puerto de aguas profundas? Yo no tengo ni trabajo. Pero bueno, es parte del gran circo, que se monta para sacar de centro. Un circo que se monta para blanquear la imagen de un gobierno desgastado, profundamente desgastado. Vamos por el 12º año. 12º año de los que iban a hacer temblar hasta las raíces de los árboles. Hablando de árbol, lo único que ha hecho este gobierno es llenarnos de eucalipto. Pongámosle que por ese lado, capaz que tienen razón. Capaz que el doctor Vázquez, cuando dijo vamos a hacer temblar hasta las raíces de los árboles, cuando ganó la elección en el año 2005, se refería a cómo tiemblan las raíces de los eucaliptos cuando la multinacional se los lleva para producir celulosa. Tal vez, si lo interpretaron así, tenía razón, pero los que interpretamos otra cosa, que realmente las estructuras políticas, sociales y económicas de este país van a cambiar en defensa de los intereses de los más humildes. Los que interpretamos eso, decimos que después de 12 años ha comenzado un proceso indetenible de desgaste. Y esto sirve para por lo menos unos cientos de miles de habitantes del interior del país, cuando llegue el Consejo de Ministros y su presidente, en el marco de una propaganda brutal que apunta a la cabeza de la población para que la población, con poca comprensión política o ninguna comprensión política, termine dándole una oportunidad más. Vamos a creer un poco más. Vienen al pueblo, los que nosotros vemos por televisión. Vamos a hablar con ellos, nos va a dar la mano. Nos va a atender. Capaz que nos invitan con un café. Y van a escuchar nuestro planteo. ¿Cómo puede sentirse un hombre con un salario de 150, 200 mil pesos desde su sillón anatómico y su oficina con aire acondicionado, sabedor de que todos los planteos que le van a hacer no puede resolver una mierda ninguno? ¿Cómo puede sentirse escuchando los planteos de gente honesta, humilde, trabajadora, sana? ¿Cómo puede sentirse? Tiene que tener sangre de pato, porque no es el mismo gobierno que apoyó en pleno las pautas salariales el que viene a Carmelo. Es el mismo Astori que viene a Carmelo que mandó pautas salariales de rebaja.
El mismo Tabaré Vázquez que le dijo no al PCNT cuando le solicitó una reunión hace 4 días. Es el mismo ministro de Economía que mantiene 700.000 uruguayos, entre ellos muchos de Carmelo que ganan menos de 15.000 pesos. El mismo, ¿no? Si son los mismos. Si son los mismos. La necesidad de la gente de Carmelo, Polonia, San José, Soriano, que son los que se van a trasladar, no son las mismas necesidades de los montevideanos, de los duranenses, de los floridenses, de los de Rocha y Artigas. ¿Y por qué tienen las necesidades que tienen? Porque ese mismo gobierno aplica la política económica que aplica. ¿Qué? ¿Van a venir transformados? ¿No conocen la necesidad del pueblo uruguayo? ¿No saben de las consecuencias que trae la aplicación de su política económica? No, lo saben perfectamente. Eso es hacer política. Viajar, todos juntos, hacer la parodia, mostrarte preocupado. Ah, no sabía que en Carmelo había tanto desocupado. Ah, no sabía que en Carmelo ganaban tan poco. Ah, no sabíamos que en Palmira las multinacionales están envenenando al pueblo. Oh, recién me entero, tome nota, señor secretario. Hipócritas. Los que iban a hacer temblar hasta las raíces de los árboles. Son un fraude. Es un fraude. Una gran mentira. Es una gran mentira. Y detrás de eso hay un aparato propagandístico. Detrás de eso hay un aparato propagandístico. La política económica no se cambia, dijo Danilo Astori, que es el jefe de todos. Es el mejor alumno de Milton Friedman, el niño mimado del Fondo Monetario Internacional, que hace 3 días elogió la política económica que se aplica en la República Oriental del Uruguay. El Fondo Monetario Internacional. ¿Saben qué nos falta a nosotros? Que el Fondo Monetario, que el Banco Mundial, junto a Vázquez y a los ministros, mande también un representante a escuchar las penurias de los habitantes del interior del país. Sería la frutilla de la torta. ¿Dónde atiende el representante del Banco Mundial que vamos a ir los que estamos viviendo en el asentamiento a ver qué solución nos puede dar? Y le va a decir el representante del Banco Mundial, bueno, yo tengo una solución para ustedes. Vamos a cerrar el asentamiento y vamos a tirar 4 bombas para adentro y los liquidamos a todos, así se dejan de joder. ¿O estamos mintiendo? ¿Estamos mintiendo? Los ministros no saben la necesidad de la gente. El doctor Vázquez no conoce la necesidad de la gente. Estamos lejos. Estamos lejos de aquel glorioso día que algún día va a llegar en que el Consejo de Ministros viaje al interior y lo espere la población para putearlo. Estamos lejos. Acá no vengan, señores, quédense en donde están. Lo mejor que pueden hacer en vez de viajar es cambiar la política económica que nos está matando. Estamos lejos de ese glorioso día en el que el pueblo uruguayo comprenda políticamente lo que está pasando. El día que el pueblo uruguayo comprenda políticamente lo que está pasando, esto no viaja más.
Eso es así. Y los diarios dice así: 200 propuestas para Tabaré. Desde todo el departamento llegan propuestas y reclamos. Desde todo el departamento llegan propuestas y reclamos. Organizaciones, la gente se organiza, viaja, para ser escuchados. Por los mismos, por los responsables, por los autores de las penurias de la gente. Esto me hace acordar a aquel que no sé en qué lugar fue detenido en una comisaría. Le pegaron una garroteada para 48, la tenían encapuchado y le pegaban, y cuando en una le pegan un zapatazo en la cabeza y se le mueve la capucha y ve que el que le está pegando es el comisario. Le ponen la capucha y le siguen dando. Entonces él va y se presenta y le aconsejan hacer la denuncia escrita en la comisaría donde ha sido detenido. ¿Quién la atiende? El comisario. El mismo comisario que lo había garroteado le recibe la denuncia. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. ¿Qué le va a ir a decir a Story? Si es que con su política económica te tiene como te tiene. O le vamos a echar la culpa a quién. O nadie tiene la culpa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Para qué lo votamos? Bueno, nosotros la vimos humildemente desde ese punto de vista. Entendemos que esto es una necesidad que tiene el sistema capitalista, el sistema de la propiedad privada, el sistema que tiene como único objetivo obtener ganancias, sin importar las consecuencias. Y las consecuencias son la marginación, el deterioro del nivel de vida. Y basado en el deterioro del nivel de vida, el pueblo o parte del pueblo uruguayo que no está preparado políticamente para comprenderlo, inocente, sano, con esperanzas, se va a trasladar hasta Carmelo a hablar con los responsables de su penuria. ¿O estamos equivocados? ¿O no son responsables? ¿O el bajo salario en este país no tiene responsabilidad directa del ministro de Economía y del ministro de Trabajo? ¿O la situación de la salud en este país no tiene responsabilidad directa del ministro de Economía y del ministro de Salud? ¿O el deterioro de la educación no tiene responsabilidad directa del ministro de Economía y del ministro de Educación y Cultura? ¿O el crecimiento de los asentamientos? Los cientos de miles de casas que faltan para gran parte de la población no tiene responsabilidad directa del ministro de Economía y de la ministra de Vivienda. Entonces, si siempre el ministro de Economía tiene responsabilidad, ¿no será que es la política económica la que nos tiene como nos tiene? Sin embargo, mucha gente va a trasladarse a Carmelo a decirle al comisario que los torturó, que fueron torturados en esa comisaría. Qué triste. Pero esto va a cambiar. Cada día más gente va comprendiendo lo que esto significa. Vamos a tener un gran circo, más grande que el circo de Moscú, que ha sido el circo más grande en el mundo entero. El circo
del presidente y sus ministros, que se trasladan a Carmelo a escuchar la problemática de la gente. El que lucha gana y el que no se recontra muere de hambre.